entonces. ¿Y quién más está? Porque yo... Está Janet, ¿quién más está? De los que... Están otras personas. Pero solo había una virtual. Está Nancy, está María, María Camila. Hicieron unos cambios, algunos felicitaron. Ya estamos en vivo. Sí, bueno. Virtual tenemos a Nancy y virtual tenemos a María Camila Rojas. Y en presencial tenemos a Janet. Muy bien. Y está Janet, Diego Andrés Escarpeta, ¿está? Sí, muy importante para que podamos... Y la otra persona que falta es Natalie Montoya Montaña. Pero ella llega más tardecito, ¿sí? Yo la claretiana. Ella de la claretiana, ella llega más tardecito. Pero más tardecito... No, pues no sé, pues creo. Hola Diego, ¿qué tal? Bien, listo, muy bien. Buenos días para todos y para todas los que están acá y las que están acá y quienes están conectados por la página de Cavilando, por la transmisión en directo. Un saludo muy especial. Empezamos esta mesa que hemos llamado Memorias Hegemónicas y Contrahegemónicas, precisamente en la línea de la conferencia inicial que se planteó. Y para ello tenemos 5 presentaciones. Ya Daniela Barrera las había nombrado antes de irnos al receso, y para que podamos agilizar, simplemente voy a llamar a las personas que tenemos, pues, que tienen esta presentación. Vamos a empezar con Janet Restrepo, y su ponencia se llama La configuración de los agentes estatales como perpetradores en la narrativa transicional colombiana. Acercamiento teórico analítico al caso de los falsos positivos en la región del Catatumbo a partir de los estudios de crímenes de masa. Entonces, Janet, por favor. Muchas gracias, Juan David. Perdón, aquí saludo para todos. Ya, saludo. Voy a compartir pantalla. Juan no me está dejando salir de un día de bueno, vamos a ver, ya configuré esto que me estaba pidiendo, configuración de Microsoft, y ya voy a entrar por acá. Yo te voy pasando. No, yo me puedo sentar, aquí me paro y voy manejándolo así, si quieres, antes, para no pararte a ti la espalda, y así tranquilo. Ya estoy. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi presentación en compartida, por favor? ¿Y si hola, sí se ve. Perfecto, gracias, Angélica. Y aquí voy a subir esto. Perfecto. Entonces, por acá voy a cuidar el tiempo. Ajá. Aquí. Esta es la activación que estoy permitiendo. Omitir por ahora. Y no me está permitiendo hacer. Ahora sí. Ahora sí. Listo, perfecto. Ahora aquí empiezo tiempo. Bueno, buenos días para todos los que están acá presentes y para las personas que se encuentran también conectadas por el Facebook Live. Muchísimas gracias a Juan David y al Congreso por hacer esta invitación y también por permitir presentar lo que es el avance de mi tesis doctoral que la estoy realizando en la Universidad de Alicante. Hoy vengo a presentar unos, más que los resultados como tal, es lo que estoy proponiendo como aporte, especialmente a lo que va relacionado con el título de la ponencia. Y es que a partir de los crímenes de masa, específicamente de los estudios del genocidio, quiero hacer un aporte analítico
teórico a cómo poder ampliar la comprensión de uno de los, digamos, fenómenos criminales que tenemos como parte del conflicto armado en Colombia y que ha venido siendo estudiado recientemente por la justicia transicional. También entraré a plantear más adelante a qué me refiero con la narrativa transicional, y el caso de estudio en términos metodológicos son las ejecuciones extrajudiciales, como se les conoce, o falsos positivos, a nivel social, ya que la JEP lo plantea desde otra denominación, como lo veremos más adelante, y tomo como referencia el primer caso que abrió en el macrocaso 03 la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el Catatumbo. La estructura de la presentación va en 3 líneas, principalmente como persona que está en formación doctoral, me interesa compartir en este congreso cómo vengo también planteándome el por qué a través de los estudios de crímenes de masa o de genocidio, porque cómo llegué allí y qué elementos teóricos quiero plantear para interpretar o analizar el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Y pues de allí retomo algunos aspectos de marco interpretativo. No necesariamente van a estar todos los que estoy abordando en la tesis, pero sí los que considero que son la parte más macro o lo que considero más relevante. Y finalizaré con unos resultados que todavía están siendo fruto de análisis y revisión y con una especie de síntesis, no tanto a modo de conclusiones, sino más de lo que recoge la ponencia. Todo marca una historia, y más como historiadora, yo soy de pregrado y maestría formada en historia, cuando como en todas las disciplinas, los historiadores también tenemos unas líneas en las que nos vamos especializando. Y desde la universidad, mi placer en términos teóricos y de seguimiento historiográfico ha sido el siglo XX, específicamente lo que convoca a los procesos historiográficos, lo que escriben o cómo interpretan la historia, los acontecimientos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y todos esos fenómenos criminales que se fueron que fueron surgiendo, que se fueron transformando a partir de la Guerra Fría. Dentro de los estudios de genocidio, uno de los casos que se suele tener como emblemático son los estudios del Holocausto nazi. Y allí, pues, dentro de los que sobresalen en la forma como empiezan a analizar, que son muchas de las categorías que yo tomo, hay 2 historiadores, principalmente está Gilbert y está Christopher Browning, quienes van planteando preguntas como por qué sucedió lo que tuvo que suceder, pero también comienzan desde la filosofía que es Hannah Arendt a plantear o a debatir lo que se da en ese momento surgiendo, especialmente a raíz de los juicios que se van haciendo a los responsables nazis. Entonces se pone especialmente en cuestión quién tiene la responsabilidad. Y esa responsabilidad que implica, si solo es una responsabilidad, por ejemplo, en términos jurídicos, pero también surge otro tipo de categorías, si es porque la gente normal u ordinaria, como lo llama Christopher Browning, de un momento a otro decide o toma la decisión de participar de crímenes de masa. Entonces nos metemos también por lo que son los estudios de por qué la gente, por ejemplo, mata. Aunado a los trabajos que ha hecho la antropóloga María Victoria Uribe Alarcón con las masacres para Colombia, más otros enfoques que también tocan lo político-jurídico, pues como una de mis líneas también ha sido el conflicto armado colombiano, fui a través de distintas lecturas uniendo, que no fue un proceso fácil, pero fui uniendo la idea de por qué no trabajar el conflicto armado colombiano, específicamente el caso que tomé como estudio a partir de categorías de análisis de los estudios del genocidio, y empiezo conceptualmente por el concepto de perpetradores, saliéndome un poco de la dicotomía que ha sido clásica en los estudios de Colombia, que es hablar de víctimas y victimarios. Entonces lo que encontré es la posibilidad que ofrece para mi marco de análisis el trabajar desde los crímenes de masa un aporte analítico, especialmente porque me permite ampliar ese concepto de quién tiene la responsabilidad más allá de los ejecutores directos, es decir, de los que directamente están en el campo de terreno, en el caso de los militares operacionales, y que son los que asesinan. Dentro de una cadena de mando, si es criminales, porque hay otros crímenes de masa donde no necesariamente van a estar agentes estatales. Mi caso de estudio convoca a agentes estatales y también agentes privados, en el caso de lo que la JEP llama terceros civiles, y lo que también me propone
un poco este marco analítico es que me permite trabajar tipologías, que no es nuevo, para, digamos, podría ser de pronto un aporte que hacen los estudios de la criminología, porque ellos suelen levantar tipologías al momento de hablar, por ejemplo, de lo que motiva un crimen. Entonces, las tipologías también son otro de los aportes al momento de pensar el catatumbo. Dentro de esa cadena de perpetración, entendiendo la perpetración como un proceso que va dividiéndose en fases hasta que llega a la fase de la ejecución o de las ejecuciones, y eso también va a conllevar a que podamos pensarnos entonces desde dónde comenzar, y ahí es donde viene la pregunta por las fuentes. Y voy a lo que planteaba ahorita, ¿por qué narrativa transicional? Cuando me planteé trabajar desde toda esta línea teórica, el caso de las ejecuciones extrajudiciales, algo que tuve que resolver para trabajar esto que estoy planteando aquí desde algunos autores es entonces qué tipo de fuentes me iban a permitir abordar el caso. Dentro de la justicia transicional, que Colombia ha tenido un antecedente con lo que fue la 975, con la negociación de los grupos paramilitares, pero que entramos de lleno en lo que a nivel internacional se conoce como justicia transicional, después especialmente del proceso de negociación con las extintas FARC. Colombia va desarrollando, el caso colombiano, unos mecanismos, especialmente para contribuir a los principios que a nivel internacional pues se le pide a este tipo de modelos para que cumplan esos estándares, especialmente que cuiden el que haya justicia, pero que también tengan a las víctimas como centro. Dentro de esos mecanismos hay dos, dejo de lado lo que es la unidad para búsqueda de personas desaparecidas, y es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Los productos, y con este supuesto es que parto, que ellos generan o que ellos construyen y que se hacen públicos, ya están construyendo narrativa de una interpretación de lo que es el conflicto armado en Colombia. Y la idea es que esa narrativa pues se va tomando fuerza en la medida en que si sigue por justicia transicional, pues se debe cuidar que cumpla con esos estándares también de promover la cultura de paz y de derechos humanos. Entonces, en este sentido, lo que yo llamo narrativa transicional es a esa interpretación, en este caso de las ejecuciones extrajudiciales, que me permite a mí tomar como fuentes el informe final de la SEP, aunque también incluyo al Basta Ya, y también a los distintos componentes jurídicos o documentos jurídicos que van surgiendo, especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que construye la verdad judicial, la resolución de conclusiones o los autos, y las versiones de los comparecientes que están quedando públicas en su canal de YouTube. Esas son las fuentes a través de las cuales hago entonces el rastreo del caso Catatumbo. Como les planteaba ahorita, el caso Catatumbo no es el único, pertenece al macrocaso 03, es el primero que se abre dentro de la metodología de priorización de macrocasos que tiene esta jurisdicción. Es el primero en que, digamos, se genera resolución de conclusiones, pero vienen otros casos, como es el de La Popa, como es también el de el cementerio de las Mercedes, caso de Adeibal, pero ese está dentro del macrocaso de Urabá, y recientemente, ayer y antier, a inicios de semana, han estado con Casanare. Inicialmente pensé poder abordar también el caso de La Popa para trabajar mucho más amplio, pero por cuestiones de alcance, todo tiene también unos ritmos, y lo que decidí con mi asesor era que nos íbamos a centrar principalmente en un caso, pensando que a futuro pueda aplicar este mismo marco interpretativo en los siguientes casos a medida que vayan surgiendo, para mantenerme en la línea del macrocaso 03. Dentro del macrocaso 03, ustedes pueden ver en la gráfica que tengo en la presentación, cada caso va teniendo unos picos distintos. Las ejecuciones extrajudiciales no son nuevas, es decir, no es que no hayan estado o hecho parte del conflicto armado colombiano. Lo que encuentran las investigaciones recientes, tanto por la SEP como la JEP, es que es dentro del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que se genera un escalamiento en cuanto al número de casos, pero no es que estemos hablando que sea algo nuevo, pero sí se da un número mucho más alto, y cada macrocaso o cada caso va teniendo un pico diferente. En el caso del Catatumbo, el pico, donde se presentan más cifras de personas civiles, especialmente jóvenes, asesinados en falsos combates para luego ser pasados por combatientes, es 2007-2008.
y las unidades principalmente, dentro de esa compleja unidad e institución que es la militar, que van a representar el mayor número de casos son el BISAN, el batallón y la Brigada Móvil 15. Como lo ven ahí representado, estas unidades militares tenían una jurisdicción territorial para la época, que está representada en el mapa, y el Catatumbo, dentro de toda esa región del norte de Santander, fue la que presentó un mayor número de casos. Por eso yo me quedo específicamente con el caso Catatumbo, pero no es que solo el Catatumbo haya presentado casos, otros municipios también. Pasando ya, saliéndome un poco de qué alimenta en términos metodológicos la investigación, el marco interpretativo del que voy a presentar algunos resultados se divide en 4. La interrelación principalmente de lo que he encontrado en la literatura, que hasta el momento he venido analizando en los estudios del genocidio, y es la importancia de usted poder relacionar el contexto situacional, teniendo en cuenta también la estructura institucional, el proceso criminal y la tipología de perpetradores. ¿Qué estoy haciendo en términos de cada uno de estos ítems? En primer lugar, estoy concentrándome en algo y es explicar cómo una política llega en su momento a generar o a pedir presión de que la guerra se gana es con el número de bajas que tú presentes en el campo de batalla, cuando el contexto en el que estaban las unidades militares no habría las posibilidades de enfrentamiento, digamos, real con la que era considerada el enemigo a enfrentar, la guerrilla, principalmente las FARC, no otros grupos armados, eran escasas por el cambio de guerra que se estaba dando para el 2007 y 2008. Casi que lo que dicen los comparecientes era imposible usted poder decir que nosotros íbamos a tener combates con la guerrilla, y nos están pidiendo números de bajas por lo que se va a medir el éxito de las unidades militares. Entonces, esa política de presión, sumado al contexto situacional, es lo que estoy planteando en uno de los capítulos de resultados, para hacer ese análisis también de cómo esto va entrando también a generar presión en lo que yo llamo, que no es mío, la cultura de la crueldad, que ya de por sí es algo que viene interiorizándose por el tipo de entrenamiento y doctrina militar, más la guerra prolongada en la que han participado las unidades militares en Colombia. Si tienes un sistema de recompensa que te premia porque estás presentando bajas en combate, sabemos que estamos cometiendo algo que es ilegal, pero nos están premiando, y los que nos premian son por cadena de mando, nuestros líderes o oficiales, pues eso también va generando lo que Bauman llama la ceguera moral, el de tener cualquier tipo de reflexión para pensar si lo que estoy haciendo está haciendo mal o bien, y si puedo tener la capacidad de tomar decisiones, como lo han hecho algunos, como lo hizo el Cabo Mora, que se negó, por ejemplo, a participar. Entonces ahí también entra la discusión de que hay posibilidad, por ejemplo, de tomar decisiones de no participar, aunque las consecuencias en muchos casos ha sido también destitución de la unidad militar, muertes, etc. El otro proceso que quiero presentar es el proceso criminal como tal, dividido en fases, que es lo que nos han aportado los estudios del genocidio. Se dan los crímenes, pero antes hace parte de un proceso que va trabajándose por etapas. He identificado hasta el momento 5 etapas, que son las que ustedes están viendo allí. Algunos elementos de lo que estoy trabajando en cada una de estas fases para la interpretación de la política. Algo que me ha parecido relevante es entender por qué se rompió o cómo se rompe la cadena de comunicación que debe ser tan cuidada en la estructura militar, porque se debe atender las órdenes, pero la orden debe ser tan clara para que los subalternos que no deben pensar tomen o sigan la orden. Pero acá se da toda una ruptura de lo principal que es en la comunicación, evitar la ambigüedad. Entonces me voy con algunos teóricos de la comunicación para fortalecer el argumento de que se empieza a manejar lo que nosotros llamamos como ese doble mensaje que pretende, usted mirará que como de lugar, usted verá qué hace, pero dentro de una estructura de comunicación que debe ser también cuidada, ese mensaje que va a un emisor que debe seguir órdenes concretas, pues empieza a generar también una especie de, digamos, de confusión que influye al momento también de entender un poco todos estos casos. Para ir cerrando en la toma de decisiones, tengo en cuenta cómo también se altera dentro de una
unidad jerárquica de seguimiento de órdenes para llegar a que usted tenga la gente de confianza que necesita al lado suyo, como incluso la plana mayor o los oficiales en terreno alteran esa cadena de mando nombrando a militares que no tenían el rango, por ejemplo, para ser parte de inteligencia. Porque como las ejecuciones extrajudiciales se manejan dentro de toda la estructura operacional del derecho operacional de los militares, la idea es que debían vincular absolutamente a todos los de la cadena de mando, casi que viene por obligación, sí o sí, los soldados profesionales, sin que los esté eximiendo de su responsabilidad, tenían que ser los ejecutores, porque por cadena de mando ellos son los que deben participar en las operaciones en terreno. Y la inteligencia es la que da la información para decir que sí o no se hace esa decisión, que es la que toma o asesora la plana mayor. En esta también, como toma de decisiones complejas, viene un punto importante y es al momento de lo que nos han mostrado también los estudios del genocidio. Siempre en todo el proceso se toman decisiones de los problemas que van surgiendo, lo que muestra que hay una planificación. En el caso del Catatumbo, uno de los principales problemas, que es lo que yo llamo logísticos, es cuando a raíz de las denuncias de la región, de que pobladores campesinos estaban apareciendo como guerrilleros muertos en combate, se cambia el perfil de víctima para hacer un traslado mucho más complejo de otras regiones por fuera del Catatumbo. Entonces eso implica traslado que complejiza la logística porque hay que conseguir otro tipo de recursos y que uno de los reclutadores, que es un tercero civil, se desplace, por ejemplo, a Soacha o a Bogotá para trasladar a lo que van a ser las víctimas, principalmente del 2008 en el Catatumbo. Y cierro con lo que es la tipología. El resultado, lo que busco aquí, es construir, basándome un poco en la estructura jerárquica de la cadena de mando militar, sin quedarme solo allí, por lo que también la idea es que van emergiendo nuevas categorías y que quiero también entrar a plantear otro tipo de roles que van surgiendo y que también nos encontramos, por ejemplo, en otros genocidios, el de instigadores en Ruanda. También encontramos que un mismo coronel dice, sí, es que nosotros éramos instigadores, presionábamos tanto todo el tiempo la comunicación de hay que dar de baja, que eso se volvió un mensaje que todo el tiempo estaba, digamos, no solo por los pasillos, sino por los radiogramas y por todos los medios de comunicación. Y también deseo rescatar la imagen de héroes, un poco para complejizar o debatir que pese a todo la posibilidad de héroes es una tipología de aquellos que se resisten a cometer el mal, que pese a todo no matan, pese a que todo incluso está en su contra. Y se tienen casos, en este caso el cabo Mora, que pese a que todo estaba en su contra, él se resiste y comienza de hecho a denunciar también este caso. Estas son algunas de las reflexiones síntesis que dejo a su consideración, un poco más desde la ponencia y de lo que vengo pensando, y quiero llamar la atención especialmente del punto 3, y del último punto, perdón, y es el debate al momento de pensar, que en eso no profundizo tanto en la tesis, si lo ideológico puede o no puede tener fuerza, o es muy influyente al momento de analizar la política de seguridad democrática. Dentro de la política de seguridad democrática, la que genera especialmente el conteo de bajas como medida de éxito en las unidades militares, ¿qué tanta relación hay allí de lo ideológico respecto a la construcción de la narrativa del enemigo interno que ha sido parte de la doctrina militar de América Latina? Muchísimas gracias por su atención, Juan David, muchas gracias. Y bueno, quedo atenta si hay alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Janet, por la presentación. Las preguntas serán al final. Por lo pronto vamos a seguir con la siguiente exposición, que es de Nancy Correa Mosquera. El título es Resignificación del patrimonio cultural hacia una nueva memoria de la nación. Nancy, por favor. Buenos días. Buenos días. Voy a empezar a presentar, voy a compartir la pantalla. Les pido me regalen un minutito. Hago este. Falten 5 minutos, te estaré informando para que vayas ya haciendo como el cierre. ¿Listo? Ok. Ah, sí, tienes que cerrar eso. ¿Listo?
Inténtalo ahora. ¿La están viendo? La banda de la red de Nancy es muy bajo. No, no está permitiendo ver la presentación. Sí, no está permitiendo porque dice el ancho de tu banda es muy bajo. Si la puedes enviar, por favor, pero lo que pasa es que... Ay, ca. Sí. ¿A quién se la puedo enviar? Al correo de la mesa, de logística. Espérate un momentico. Llámame a Dani, por favor, porque... Ahí está, que lo envía ahí. Ahí se puede descargar. Pero, ¿cuál es el correo? Acá está este, pero ella lo tiene. Ahí está. congreso@gmail.com. Vale, enseguida la envío entonces. Voy a dejar de presentarla porque, bueno, para no demorar tanto. Vale. ¿Listo? Dale. Bueno, ya que no voy a compartir pantalla, creo que puedo ir iniciando. Sí, es que la señal está muy débil y no podemos recogerte. Iniciar Apaga la cámara, por con la favor. presentación, pero bueno, vamos. Estamos teniendo... Este trabajo Nancy, que mientras miramos si tú puedes arreglar tu... Escúchame, por favor. presento hoy está derivada de la investigación que estoy realizando. No está Nancy, escuchando. ¿me escuchas? Nancy, No se escucha. parece que tu ancho de banda de red es muy bajo. Si puedes de pronto buscar un espacio mejor ¿Se para escucha? conectarte, no. Si puedes buscar un espacio para conectarte donde haya mejor señal, si te parece puedes ir arreglando esa dificultad y mientras tanto continuamos con otra ponencia porque te escucha, ahí se desconectó. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir con Diego Andrés Escarpeta y su exposición es Memoria Omnisciente, las imágenes de una memoria natural, política y artificial, que la acabo de bajar acá. Ay, Dios mío, esto porque dice que iniciar. Ah, ya. Sí, está. Bien. Hola, ¿me escuchan? Nancy, te escuchamos mejor. Vale. Pero Nancy, mientras tú mejoras tu señal, vamos a poner otra y luego te volvemos a dar la palabra a ver si logramos mejorar la señal. ¿Listo? Bueno, está bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí donde te pueda... Sí. Buenos días a todos. Mucho gusto, Diego Escarpeta. Soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura. Me es grato participar en el presente Congreso de Red y Paz a partir del eje de memoria de derechos humanos, medios y cultura de paz, que fue el eje que tomé como punto de partida. Y quiero hacer una reflexión a partir de un relato escrito sobre lo que es la experiencia de indagar a partir del arte, la cultura popular,
el asunto de las violencias, lo que llamaríamos una memoria omnisciente, a partir de imágenes de una memoria natural, política y artificial. Juan David, ¿tú vas a colaborar pasando la diapositiva? Que yo te pongo para salir entre las dos lenguas, para Cada vez que yo pase la página. Ok, listo. Bueno, agrupar a la memoria los derechos humanos, los medios de comunicación y las culturas de paz dentro de un escenario de exploración y reflexión nos invita no solo a abordar los puntos que tengan de encuentro como de desencuentro, sino también el reconocer a la memoria como un terreno fecundo que ha proporcionado las experiencias, escritos y conocimientos a diferentes ciencias del saber. Estas áreas del conocimiento se han caracterizado porque a la memoria le dan la connotación de un fenómeno humano que se expande en múltiples dimensiones, tanto epistemológicas, científicas como disciplinarias. Los conflictos pasados y presentes en las sociedades del mundo a menudo se desvían hacia la violencia como medio de acción extrema, ya sea de forma soterrada o física. Estas discrepancias deben ser consideradas en sus contextos subyacentes. Esto es fundamental, ya que es en estos contextos donde los conflictos se originan, se perpetúan, se resuelven o se intensifican, y por lo tanto no deben ser ignorados ni minimizados por los grupos sociales que los padecen, los provocan o arrojan al olvido. En el caso de Colombia, la violencia se ha reconfigurado como el modus operandi de algunas acciones políticas o bélicas hacia las organizaciones o manifestaciones sociales, detonando relaciones y tensiones bajo la creencia, ya sea real o percibida, de que el conflicto armado y social entre los diversos actores y sus posturas ideológicas solo se manifiesta y resuelve por la vía de las contradicciones. Debido a los constantes cambios y la compleja constitución de los conflictos, cada siglo y cada década han traído un conjunto de necesidades, intereses y luchas a la sociedad colombiana. Luchas que se contraponen unas contra otras, incluso por las vías de la negociación, llegando como fin último hasta el uso de la violencia. El resultado: no ha sido posible encontrar una conciliación duradera a lo largo del tiempo, lo que ha obligado a los grupos y organizaciones sociales a movilizar sus recursos y fuerzas para confrontar abiertamente a otros grupos o actores con los que se mantienen diferencias profundas, ya sea por aspiraciones políticas como económicas o la resolución de problemas más profundos que aquejan a la sociedad tanto en el campo como en las ciudades. Aquí, la contradicción radica en que cada actor ha hecho uso de la fuerza extrema y ha buscado la eliminación de uno o varios contradictores, opositores o grupos sociales para ejercer un control total sobre el entorno y las personas que lo habitan. Podría suponerse que no existe o han existido unas reglas visibles y explícitas en el caso del conflicto armado y social en Colombia. El contexto de la guerra interna ha mutado y se ha adaptado a todas las posibles formas de exposición, ya sea por medio del miedo, el terror y el horror, donde los hechos demuestran que las memorias de las víctimas revisten de las atrocidades generadas y permitidas por los actores sociales, armados como políticos del país. Todo esto desdibuja a la sociedad civil, llevándolo a su más simple condición biológica, al vulnerarles lo más grato que es su condición de sujetos históricos y su derecho a la vida en innumerables situaciones de violencia donde el fin último es la muerte, reforzando así la desigualdad que podríamos decir es una de las principales causantes de los conflictos sociales en nuestro país, y por otro lado, cimenta y destruye espacios para la coexistencia de proyectos compartidos en el ámbito sociopolítico, entre estos, como parte del tema de la presente escritura, la tan anhelada paz. En lugar de ello, se perciben antagonismos insuperables con objetivos e intereses excluyentes y aspiraciones de un control absoluto sobre estructuras del poder, los territorios y la vida misma.
El sonido de los escombros al caer al vertedero es anestesiado por el silencio de los vivos. Las pilas de huesos se calcifican en cada movimiento de las ruinas de sus memorias. Desde mediados del siglo XX, Colombia, al igual que muchos países en vía de desarrollo, ha experimentado un rápido proceso de concentración de su población desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas. La metropolización es un fenómeno extendido en Colombia. En buena parte de las ciudades grandes e intermedias, el crecimiento se ha desbordado hacia municipios y áreas rurales circundantes. Esta ausencia de planeación y concertación ha hecho que las ciudades centrales tiendan a convertirse en ciudades dormitorio, en relevo de los barrios periféricos, en la recepción de migrantes y en algunos casos en simple extensión de los cordones de pobreza de las ciudades centrales. Así lo argumenta Alfonso. A su vez, se observa cómo las ciudades se han convertido de forma gradual en los espacios donde tanto los procesos civilizatorios como los de barbarie conflictúan en la cotidianidad del día a día. Solo nos queda caminar entre las ruinas de un país devastado para darnos cuenta de cómo la propagación de la violencia lleva implícito un proceso de destrucción que tiene su origen en el modo de actuación de la razón que la fundamenta, una razón que desde sus inicios adopta una actitud de cambio y de complejas realidades. La fosa común más profunda e inmensa de América Latina está posiblemente en Medellín. Y aunque existen infinidad de denuncias por parte de familias y organizaciones sociales, La Escombrera, como el lugar a donde fueron llevados sus seres queridos y otros conocidos tras haber sido retenidos, posiblemente torturados y posteriormente asesinados, dando paso a la desaparición de los cuerpos. Los medios legales e institucionales a los que se ha recurrido para hallar los restos no desisten frente a la imperativa necesidad de encontrar verdad, justicia y reparación. Esto ha hecho necesario el establecer espacios para las memorias en nombre de las víctimas. Conocida como La Escombrera, es una montaña artificial de desechos que comprende una arenera, El Cóndor, y dos escombreras, la de San Javier y Bioparques, ubicadas en los límites de la Comuna 13, haciendo parte de la cartografía del horror en el conflicto armado colombiano. El murmullo de la catástrofe y el derrumbe de la razón son latentes ante el supuesto de que decenas, quizás centenares de desaparecidos yacen enterrados en la profundidad de La Escombrera, donde restos humanos no gozan de voluntad profana o divina, quedando solo con su perenne existencia al tratar de restituir los vínculos del pasado en el presente, dado que desde hace décadas sus desposeídas identidades se abaten con el olvido. La violencia ha sido el signo del ángel en la historia de la Comuna 13, cuyos rasgos sobre este lugar han generado infinidad de narraciones sobre un paisaje fantasmagórico, relatos que nombran un posible enterramiento colectivo de víctimas por parte de diferentes actores armados del conflicto en Colombia, los paramilitares, las BACRIM, el Ejército Nacional, entre otros. Mártires que poco dicen sobre su largo peregrinaje hacia la tierra de los muertos, un campo no santificado al ser considerado una zona contaminada, un espacio inhumano de carácter funerario, dedicado a ritualizar las verdades ocultas de hechos trágicos que atraviesan los cimientos de la ciudad, el paisaje y al país mismo, dadas las diferentes coyunturas sociales, económicas y políticas que no se han dejado de padecer. La Escombrera se constituye en un lugar de la memoria donde se agrupan las familias y conocidos de las posibles víctimas, llegan allí a relatar sus versiones y reclamaciones sobre lo ocurrido. Además, nos sobran los objetos simbólicos, monumentos inacabados y muestras culturales para evitar que el olvido se trague entre los escombros a un pasado que escucha con un enojoso sollozo desde la superficie del presente. En palabras de Lowenthal, satisfechos de que nuestros recuerdos sean de nuestra propiedad, también queremos unir nuestro pasado personal con la memoria colectiva y la historia común. La gente recuerda vivamente sus propios pensamientos y acciones en momentos de crisis pública, porque estos saltan a la primera oportunidad de conectarse a sí mismos con un cosmos significativo. ¿Cuántos momentos se han erigido
en nombre de la humanidad desde la edad de piedra, hierro y silicio, ¿acaso han dejado de existir? A todos los afectan las inclemencias del clima, los vientos, las lluvias, la arena, los cambios de poder. Y en nuestra época, la polución del olvido. La precariedad de la historia y la oxidación del tiempo aún los siguen mitificando. Sin embargo, a la escombrera solo le afectaría que sus entrañas se abrieran y develaran los signos del ángel que posan sobre la infinidad de huesos que sollozan debido a su destino, lamentos que hacen mella desde el día que desaparecieron a plena luz del día de sus vidas. Posiblemente, bien se nombra de que se ha levantado un monumento más duradero que las balas de bronce que yacen enterradas allí. Ante la muerte, por la vía violenta, la sociedad debe soportar la carga de una deuda histórica que en algunos casos la ha asumido desde diferentes dispositivos de la memoria. Todo esto con el fin de asimilar los sentimientos de pérdida y así transitar desde el luto por las escenas de un pasado perdido que navega de forma permanente entre los recuerdos y la memoria colectiva que reconfigura las edificaciones simbólicas de un ayer que se ha perdido en un tiempo presente. Lo que se busca aquí es justicia. Las víctimas piden y quieren es justicia. La justicia, en cierto modo, es una tarea incansable de ir recomponiendo una vasija que se ha roto en cientos de fragmentos. Como lo dice Reyes Mate, citando a Benjamin, es una intervención urgente en la catástrofe, ya que cada fragmento lleva en sí rasgo de unas memorias que buscan unirse nuevamente en medio de los escenarios sombríos de las víctimas. El recomponerlos es volver a unir estos fragmentos y así restituirse en otra composición que descompone a los fragmentos de la violencia. Es posible que una vez restaurada la vasija, entre las hendiduras de sus fracturas, la pieza no oculte el brillo involuntario de las cicatrices que le dan luz a una nueva historia a otra. La escombrera sobrepasa la finalidad sobre la cual se constituyó y termina siendo un lugar para erigir narrativas, monumentos y ritos para indicar la existencia de un exequi monumentum amperenus, ante el cual ningún nombre o poder podrán situarlo en el anonimato, una imperativa tarea de luchas y denuncias ante la corrosión del olvido. Ahora bien, ya que se ha descrito una tenue situación de las muchas vividas en el marco del conflicto armado y social en Colombia, porque entre ellas están también el Canal del Dique, los Montes de María, Catatumbo, las marchas, el estallido social. Cabe destacar que la violencia que emerge de estos escenarios es injustificable al enmarcar las relaciones y diferencias sociales en una única solución posible, que es la eliminación o exterminio de los otros, los contrarios, señalándoles de ser orillas ideológicas diferentes, objetivos militares o enemigos acérrimos desde lo irreconciliable. Ante esto, es concomitante una primera cuestión y ¿es posible concebir una memoria que sea relevantemente omnisciente en la sociedad colombiana? Una posible respuesta es que en los estados de la mente, al interior de las memorias de los territorios y las urbes, son quienes han padecido la guerra, las víctimas, las que perviven su realidad una y otra vez, ecos e imágenes de un pasado doloroso que siempre es presente, donde estos recuerdos podrían replantear los límites de la capacidad humana al buscar denunciar incomprensibles hechos que reclaman justicia, generándose así quiebres en la constante y necesaria reconstrucción de la verdad. Se vuelve infinitamente expansiva. Una segunda cuestión es, ¿qué implicaciones tendría una memoria omnisciente para las víctimas y una nación que vive en constante conflicto y contradicción? Un posible impacto o trascendencia sería que cambiaría la comprensión y reconfiguración del país, ya que se tendría acceso por parte de las víctimas, los testigos, los de a pie, de igual forma por parte de los victimarios, de una lúcida percepción de todas las ruinas y las tragedias padecidas, ya que todas se presentarían de manera instantánea. Finalmente, una tercera cuestión es
¿Qué imágenes, voces y roles podría tener la memoria omnisciente con estos y otros escenarios de rememoración? Pero ¿con qué tipo de imágenes se puede referir sobre estos hechos a modo de fotogramas mentales, mecánicos o memoriales, donde la sensación de estar a salvo de la calamidad estimula el interés en la contemplación de imágenes dolorosas, y esa contemplación supone y fortalece la sensación de estar a salvo? En parte porque se está aquí, no allí, y en parte porque el carácter inevitable que todo acontecimiento adquiere cuando se le transmuta en imágenes. En el mundo real, algo está sucediendo y nadie sabe lo que va a suceder. En el mundo de la imagen, ha sucedido y siempre seguirá sucediendo así, en palabras de Sondra. Ahora bien, una posible imagen que se desprende de la memoria omnisciente es la voz y una memoria natural, cuyos roles son objeto de estudio por parte de las disciplinas de la salud, como lo son, por ejemplo, las neurociencias y las diferentes vertientes de la psicología, ya que la exploran desde una perspectiva biológica, clínica, psíquica, y además estas áreas desempeñan un papel crucial en la comprensión de los trastornos neurológicos y psicológicos en los contextos del conflicto y de las violencias que en este se manifiestan y que allí se desatan. Acto seguido, otra posible imagen que se desprende de la memoria omnisciente es la voz de la memoria política, cuyos roles del ser humano están vinculados con las manifestaciones de la memoria que pueden adaptar la forma de un yo individual o de un nosotros colectivos, que lo abarca desde la condición personal hasta una comunidad determinada. Esto hace que los sistemas de control, las estructuras de poder, en el orden de las relaciones sociales, culturales y políticas, sean cada vez más complejas e intrincadas. La política y la historia también se han dedicado al uso de la memoria, presentando a la historia como tanto un producto de la memoria y a su vez como un factor que influye en la misma memoria que la constituye, donde lo político y lo histórico parten de los discursos establecidos por las formas de soberanía y poder que han promovido las tragedias, que a su vez se han considerado como los avaladores de una posible reproducción de vivencias pasadas que son inamovibles y hacen parte de los recuerdos de un pasado legitimado. Para concluir este aparte, otra imagen que se desprende de la memoria omnisciente es la voz de la memoria artificial. La historia de la cultura puede ser revisada a través de diversas etapas marcadas por el desarrollo de técnicas de la memoria, comenzando con la invención de la escritura, que reemplazó la actividad mnemónica y avanza hacia la llegada de la imprenta y la era de la digitalización. Finalmente, alcanzamos la era de la red de redes online. Estos avances tecnológicos también han dado forma a las políticas de la memoria, que han evolucionado desde los rituales románticos de exaltación y alabanza a los héroes hacia las conmemoraciones posmodernas de tragedias y víctimas. En este contexto, es importante considerar cómo la memoria artificial ha influido en las transformaciones y también ha afectado la forma en que recordamos y conmemoramos los eventos. La informática y la archivística consideran a la memoria artificial desde una perspectiva técnica como escenarios expandidos a la acumulación y resguardo de datos sobre un conflicto armado y social, teniendo como aliados multipropósitos a modo de nodos a las ciencias sociales, entre estas la antropología, la sociología, los estudios culturales, la teología, la educación, la arqueología, los medios, entre otras. Por lo tanto, ante el ejercicio de las memorias, se hace necesario diferenciar entre la actividad mnemónica, que implica la recuperación de experiencias pasadas, el contenido relativo que se entiende como el conjunto de información almacenada y la forma escrita en la que puede codificarse. Por otro lado, los derechos humanos y las culturas de la paz invitan a abordar muchas formas de ser y existir de la memoria. Entre otras competencias está la memoria colectiva, la memoria histórica y la memoria artística. Estas sirven como vehículo para poner en escena todos aquellos eventos de la humanidad que evidencian las variables de sus correlaciones, conflictos y expresiones artísticas, que hablan de líneas de hechos que se investigan desde los estudios de la memoria, la jurisprudencia de su evolución en términos de verdad y justicia, y por último, el papel que juega la masmediación en las actuales coyunturas que vive en Colombia en torno a la búsqueda de la paz. Muchas gracias.
Diego. Gracias. Acción. Gracias, Juan David. Pena. Dejar de compartir. Muy bien. Continuamos con pues, la programación de la mañana en el Congreso. Entonces, tenemos la siguiente ponencia. Vamos a dejar para el final la de Nancy, como habíamos dicho, y vamos a poner ahora Guardia Cimarrona de Bogotá, una apuesta por la paz, la memoria y la defensa del territorio, para que por favor María Camila y Angélica, María Camila Rojas y Angélica Ortiz, por favor, hagan su presentación. Si tienen una presentación, pueden compartir pantalla, por favor, y aquí las estamos escuchando. Muy bien, se está viendo perfectamente. Micrófonos, por favor, no las estamos escuchando. ¿Aló? ¿Me Ahora oyen sí. ahí? Hola, ¿A muy mí me buenos. escuchan ahí? Sí, perfecto, las dos. Bueno, Listo, gracias. Dale, Cami. buenos días para todas y para todos los presentes. Mi nombre es María Camila Rojas, estudiante de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana. Junto con mi compañera Angélica Ortiz estaremos compartiendo con ustedes un trabajo que se ha hecho con mucho cariño, ahora materializado como artículo en la revista del Pacífico, que lleva como título La Guardia Cimarrona de Bogotá, una apuesta por la paz, la memoria y la defensa del territorio. Bueno, queremos compartirles un poco cómo nace o cómo nace este proceso que ahorita es nuestro proceso pues, de investigación, de trabajo de grado, ¿no? Estábamos en tercer semestre y pues debido al requerimiento de una asignatura de antropología, pues nos solicitan hacer una caracterización sociocultural de una comunidad. Allí mi compañera, pues María Camila, ya tenía acercamiento con la Guardia Cimarrona y hacemos el primer contacto y de allí pues nace todo este proceso que ahora es el artículo y que seguimos trabajando como les comento. Entonces nos parece primero importante mencionar o recordar un poco pues cómo la forma como la población afro llega al territorio nacional, ¿no? Ellos fueron secuestrados y traficados de su África natal pues para cumplir las ambiciones de expansión, de enriquecimiento de naciones que como la española, ¿no? Que en su campaña de conquista sobre Latinoamérica pues los esclavizaron, sometiéndolos a tratos inhumanos, pues para alcanzar esos objetivos de saqueo, de exterminio y dominación. Así es como los pueblos negros pues se les impuso un sistemático proceso de sumisión que les ha hecho víctimas de diversas clases de violencias y también pues de un aniquilamiento constante de sus culturas, sus saberes y sus conocimientos. Sin embargo, en esa época de la conquista, de la colonia, ¿sí? Y debido a ese proceso sistemático de maltrato y abuso, un grupo liderado por Bencos Biojó y su esposa Wiwa y otros y otras muchos hombres y mujeres fuertes y decididos, pues toman la decisión de fugarse, ¿no? Y asentarse en territorios de difícil acceso, conocidos pues como palenques, conformando así el primer pueblo libre de la América, que es justamente San Basilio de Palenque. La idea es allí entonces organizarse desde unos conocimientos y saberes propios, ¿no? Y también pues para salvaguardar y proteger ese nuevo territorio es cómo se configura la Guardia Cimarrona. El objetivo pues como ya lo mencionamos era un poco el tema de cuidar ese nuevo territorio, mediar en esa resolución de conflictos que se podrían dar en la nueva forma de convivencia, pero también era importante para ellos, por supuesto, organizarse para enfrentar a los esclavistas y pues liberar a sus familias. Allí, digamos, si queremos retomar algo que nos parece muy significante, lo menciona el profesor Manuel Pérez de la Universidad Distrital en un texto que se llama El Artista, que estudios etnográficos hoy día pues dan cuenta cómo durante mucho tiempo a los descendientes de africanos en nuestro país se les tomaba como frutos de una ruptura entre África y América. De esta manera negaban de tajo su memoria sociocultural. Sin embargo, esos estudios actuales
contradicen un poco esto y nos hablan que hace algún tiempo nuevas formas de entender esta situación han dejado ver que al contrario es un proceso de adaptación a un nuevo medio que se ha ido generando, ¿sí? Y que antes de crear rupturas entre los continentes, lo que muestra son nuevas formas y particulares formas y procesos creativos de adaptación, que dejan ver una gran capacidad creadora de los afrodescendientes en condiciones adversas. Y esto también muestra que siguen claramente una huella de africanía muy fuerte dentro de la cotidianidad de esos actuales pueblos. Es así, pues, como un poco estas interpretaciones y construcciones propias de las comunidades negras se replicó en diversos territorios colectivos de afrodescendientes, que incluso hoy por hoy, pues lo podemos ver, lo podemos ver latente en los territorios. Y especialmente, y retomamos Río Sucio, porque allí es donde nace Eliezer Chávez, quien es el maestro fundador de la Guardia Cimarrona, del barrio Maravillas de Dios de la localidad de Ciudad Bolívar, que son los sujetos a los cuales nos acercamos para realizar esta investigación. Él llega en un proceso de desplazamiento en el 2002 a ubicarse pues en el barrio Maravillas de Dios. Bueno, ahora bien, retomando lo que decía la compañera Angélica, esta sistematización de la información nos permitió identificar cómo el conflicto armado, que en apariencia se centra en las regiones, realmente toca las ciudades cuando ésta se vuelve receptora de víctimas del conflicto armado, que en la mayoría son las causas del crecimiento demográfico de Bogotá en una concentración de habitantes mayoritariamente en lo que se denominan los cordones de miseria, como lo son las localidades que conforman la Media Luna Sur. En ese sentido, nos encontramos en la localidad de Ciudad Bolívar, siendo esta la receptora de la Guardia Cimarrona, una familia que, como lo mencionaba Angélica, a raíz de la violencia en nuestro país, sale desplazada de Río Sucio, Chocó, y que sin más oportunidades se ubica en un terreno baldío que después de 20 años finalmente deja de ser una invasión para convertirse en un barrio más de la UPZ de Lucero, que sería el barrio Maravillas de Dios. La Guardia Cimarrona de Bogotá se conformó alrededor de hace 4 años y medio con el fin de realizar pues acompañamientos y mediar en actividades sociales, ya sean de movilizaciones, ollas comunitarias, conflictos en el territorio, actividades locales, entre otras. Es importante mencionar que la Guardia Cimarrona de Bogotá ya venía realizando algunos acercamientos con las comunidades. Sin embargo, fue el 21 de septiembre del 2020 que en plena pandemia por COVID-19 se realiza una toma pacífica en el predio de Villa Gloria, en Ciudad Bolívar, en donde 21 organizaciones de indígenas, afro y víctimas del conflicto armado alzan la voz y se unen en contra de los inhumanos desalojos que estaban realizando en ese momento el distrito. Y sobre todo la violación de los derechos humanos en tiempos más difíciles como lo fue el tema del COVID-19. Por lo anterior, entonces podemos identificar en el contexto en el que vive la Guardia Cimarrona, en el que vive esta familia, pues es un sector de población obrera con escasa formación académica, en donde como un hervidero, dada la violencia estructural que empobrece aún más a los pobres, da origen a la conformación de grupos ilegales, reclutamiento forzado, consumo, expendio, entre otras, que en un caso de quienes conforman hoy en día la Guardia Cimarrona, pues profundizó y agudizó los prejuicios y el racismo, discriminando pues mucho a la comunidad. Sin embargo, el aguante y la resistencia que tuvo Eliezer Chávez, quien funda junto con sus hijos la Guardia Cimarrona de Bogotá, inicialmente como un ejercicio, como lo mencionaba, de protección y autoprotección, ahora posteriormente como un acto de recuperación de memoria, de lucha y de resistencia en la localidad.
Este ejercicio que nosotras empezamos a hacer, como lo mencionaba Angélica, desde el tercer semestre, fue un ejercicio realmente con la comunidad, desde un trabajo popular, que es lo que se viene desarrollando en la academia y es un tanto lo que se está impulsando dentro de esta deconstrucción y construcción de la misma academia, y es mirar que estos procesos que se dan como estudiantes se hagan con las comunidades, y este ejercicio que, como mencionaba yo en un principio, da cuenta del artículo, es la viva voz de las comunidades. Nuestro trabajo es para ellos y con ellos, y desde allí lo entendemos, pues comprendiendo que son ellos los protagonistas de todo esto y de sus luchas y de sus resistencias, y que nosotras solamente somos un puente más para que esto sea comunicado. La Guardia Cimarrona, si bien se han identificado en territorios, es importante y nos sentimos muy halagadas como bogotanas de tener una Guardia Cimarrona que represente esas raíces y que sean los cuidadores de una localidad tan difícil y tan compleja como es la localidad de Ciudad Bolívar, pero que en últimas desde allí, desde estos espacios, se construye paz, y que son los mismos jóvenes quienes se toman esas vocerías para seguir y continuar con este legado. Importante entonces, como para darle cierre, retomar palabras de Miguel Chávez, joven que conforma la Guardia Cimarrona, y parte también de su accionar en el territorio es desde la ciudad apoyar precisamente su territorio, en este caso Río Sucio, visibilizando un poco lo que ocurre allí, las tensiones que siguen vigentes y pues cómo realmente vive la comunidad todo este tema que lo hemos, digamos, que ha atravesado estas ponencias, y es la violencia latente en todas sus manifestaciones que se sigue presentando en el territorio. Entonces, con esto cerraríamos. Les agradecemos de verdad muchísimo el espacio y un lindo día para todos y todas. Feliz día, gracias. Muchas gracias, Angélica. Por favor, si pueden terminar de compartirla. Eso, muchas gracias, Angélica y María Camila. Vamos ahora con la siguiente ponencia. Que va a ser desde acá Natalie Montoya Montaño, ¿cierto? Me bloqueó. Ya. Y tu ponencia es Periodismo de Paz y Resistencias, fomentando la construcción de memoria, medios y una cultura de paz. Entonces, ¿cuál es? Si no la deja ver de una vez así. ¿Listo? Perfecto. Sí, buenos días para todas y todos. Mi nombre es Natalie Montoya Montaño. Hago parte de la Fundación Universitaria Claretiana, Uniclaretiana. Bueno, entonces hoy vengo a contarles de este tema de periodismo de paz, cómo las narrativas de paz influyen o construyen no solamente memoria, medios que le apuestan, digamos, a la construcción de esa misma paz, y también, digamos que como que alimentan el concepto de lo que es la reexistencia. Más allá de resistir en los territorios, es un llamado a que el periodismo sea un periodismo constructivo, un periodismo que haga precisamente eso, un puente entre las comunidades para que puedan seguir reexistiendo en esos territorios. Sí, ok.
estaba viendo. Sí. Ya la puse, pero Pero no quiso. Ah, ok. ya, Está bien, ahora sí. Ahora sí. Listo. Listo. Bueno, entonces les mencionaba que el periodismo de paz, entonces, digamos, es una manera distinta de hacer, obviamente, el periodismo, ¿cierto? La comunicación desde las subjetividades también se puede trabajar de manera alternativa y es mucho más eficiente, sobre todo en temas que son álgidos y en territorios en los que de pronto es complicado precisamente la producción de sentido, de una comunicación responsable, en donde es real que se pierde la vida por hacer este ejercicio laboral de escribir, de producir información, de reproducir lo que esté pasando en los territorios, hace que incluso en Colombia sea una labor que es en verdad peligrosa. Lo sigue siendo aún hoy día y por eso digamos que esta categoría dentro de los estudios de la comunicación también trae teorías y trae praxis, metodologías de otras disciplinas, también de las ciencias sociales, y cómo vemos cómo es de importante el poder que tiene esa praxis discursiva, o sea, lo es todo. Yo les traía incluso una frase que es ya pues antigua, por decirlo de alguna manera, pero no pierde la vigencia, de un periodista, pues de George Orwell. Él dice que el lenguaje político es construido para lograr que las mentiras parezcan verdaderas, el asesinato respetable y para dar una apariencia de solidez al mero viento. Digamos que eso en palabras, pues, fue en 1946 que lo escribió y hoy a 2023 pues sigue tomando toda la vigencia, precisamente porque el periodismo hegemónico no permite que, y sobre todo pues no voy a entrar a abordar precisamente en sí como el periodismo como tal, el hegemónico, porque pues ya todos sabemos que eso de todas maneras tiene, lo permean las estructuras de poder económicas, ¿cierto? Digamos que son como una empresa de cierta manera. El periodismo en Colombia aún sigue siendo pues el de turno, el del gobierno, ¿sí? Es digamos como el dominante, las voces a las mismas, son las mismas voces de siempre, los relatos, incluso los discursos siguen siendo guerreristas, a pesar de que ahora se pueden encontrar muchas iniciativas de construcción de paz a través de las narrativas positivas, y por eso es que precisamente desde el programa de periodismo de paz que acompaña la universidad, digamos que es una apuesta precisamente que viene desde la Escuela de Comunicación Alternativa, un centro de pensamiento adscrito a la Facultad de Humanidades también de Uniclaretiana, en donde nació con la base, o sea, es un asunto también importante comentarles que la Escuela de Comunicación fue creada precisamente por organizaciones sociales que se dieron cuenta que trabajaban todas las disciplinas, que la comunicación es transversal, pero que era complicado hacer la comunicación, o sea, que no sabían bien cómo se hacía. Y entonces empezaron a nutrirse de lo que es la comunicación popular, las comunicaciones alternativas, para formar un pedido específico que era de las mismas personas de esas organizaciones que dijeron, bueno, ¿por qué no apostarle a un periodismo que construya paz? Y entonces desde la academia se dio pues como la tarea de formar, digamos, esta categoría, ¿cierto? De periodismo de paz y llevarlo a la práctica a través de una especialización en donde es abierta, específicamente el ingreso es abierto a las otras disciplinas, no necesariamente está dirigido a comunicadores periodistas, y eso es también una apuesta de lo que les contaba pues de la reexistencia. Entonces sabemos que la comunicación del periodismo en muchos territorios
no centrales se trabaja desde el empirismo y también es muy válido y la comunicación popular entra a tomar un protagonismo, ¿cierto? Más allá de las estéticas populares, es a los relatos, incluso a la manera en cómo se cuentan las historias, cómo se eligen los personajes, y esto hace posible que otros lenguajes entonces generen otras audiencias y que estas audiencias estén también muy comprometidas con participar. Es importante dentro del periodismo de paz creer que, como les menciono, el periodismo se nutre del periodismo, pero también se nutre de otras disciplinas desde el trabajo social, como la investigación acción participativa, porque entonces los periodistas de paz que están en territorio hacen esa investigación con la gente, con la comunidad. Las personas que están dentro de sus relatos son las personas también que dinamizan ese momento de comunicar, de hacer pues el periodismo. Dentro del periodismo de paz, también es importante entonces mencionar que la perspectiva que tenemos desde la Escuela de Comunicación Alternativa en Uniclaretiana, y es ver que el periodismo es una herramienta fundamental para formar sobre todo narrativas que sean decolonizadoras, capaces de reconstruir una memoria colectiva y específicamente que le apuesten a crear una cultura de paz. Es posible y no quiero que se quede como en el imaginario que hablar del periodismo de paz entonces es bajarle, por ejemplo, a los relatos que de pronto causen algún tipo de violencia o dolor, porque no es un periodismo rosa, o sea, es antes darle todo el sentido crítico a que lo que estemos narrando se pueda narrar de otra manera y desde una visión más desde las comunidades, es más participativo, es un periodismo como es construido en conjunto, hace posible que las personas también de cierta manera produzcan sentidos y subjetividades en torno a esto de la construcción de memoria y lo mismo de la cultura de paz. Dentro de la construcción de memoria y construcción de paz como tal, el periodismo entonces promueve lo que es la memoria histórica. Es importante considerar que dentro de las prácticas periodísticas de paz se le apuesta entonces al arte, a la cultura y a todo lo que son los lenguajes disruptivos o alternativos, que entonces que rompen como con el esquema. Entonces son los relatos que se nutren sobre todo de transmedia. Entonces vemos ahí cómo llevamos relatos que de pronto están en las ruralidades y que no cuentan de pronto con mayor servicio de internet. Entonces, ¿cómo hacer posible para conectar también ese tipo de audiencias? Porque de ahí producimos la información. ¿Cómo hacer también para que eso sea participativo y que no se quede, digamos, como en la inmediatez o dependiendo precisamente como del portal o el medio por donde les esté llegando la información? Entonces, se busca también, digamos, como un proceso completo de comunicación, construir escenarios que nos inviten a eso, ¿cierto? A hacer y a nutrirnos de ese periodismo de paz. Dentro de las capacidades o digamos como el dominio profundo que tienen que tener las personas que le apuesten al periodismo de paz, es precisamente las nuevas narrativas de comunicación contemporáneas. De estas entonces también tenemos que hablar que se nutren de lo que es todo cuando después de un tiempo se empezó a trabajar lo que después del empoderamiento del feminismo, incluso los estudios de mujeres en general, de los pueblos étnicos y de las juventudes, hicieron posible que se empezara a crear y a creer en un periodismo ciudadano, ¿cierto? En que cualquiera de nosotros puede hacer periodismo, pero entonces ¿cómo? ¿Cierto? ¿Vamos a seguir haciendo como el de los relatos hegemónicos, el dominante, o por qué no entonces una apuesta a querer hacer y a querer narrar la paz
de los territorios que están en estos momentos, digamos, como en esos procesos. Aparte de nutrirse del periodismo ciudadano, también hay un enfoque muy grande de comunicación de los pueblos originarios. Es importante mencionarlo, porque también desde los pueblos indígenas trabajan la comunicación con sentidos distintos, con subjetividades y praxis distintas, incluso desde lo metodológico le apuestan a ese reconocimiento de su cultura, lo ancestral y de la manera en cómo quieren hacer y cómo se quieren ver en esos medios. Entonces, de alguna manera, eso influye en la construcción de la memoria histórica de los territorios y precisamente también apoya todos los procesos que son pacifistas. Dentro de las reexistencias y la resistencia a no violencia, de la no violencia, es importante mencionarlo porque el periodismo de paz, al buscar esas narrativas alternativas, hace, digamos que instala imaginarios positivos alrededor de los conflictos, ¿cierto? Se nutre entonces al darle, digamos, un viraje desde Galtung, de ver el conflicto pues como con toda su fundamentación epistemológica, hace también posible, y a ciencia cierta, pues que este periodismo de paz también lo que busca es la eliminación de los sesgos raciales. Entonces, al buscar otros relatos, al buscar otras maneras, al buscar otras metodologías de mostrar la información y de crear ese, digamos, porque también se le tiene que inyectar el pensamiento crítico y hace que la difusión de esta información genere una cohesión en los territorios, porque ellos se ven, ¿cierto? Se ven ahí, se ven en el relato. Y de cierta manera también buscan la manera de contar otro tipo de historias, porque caen en cuenta que listo, están hablando de este tema, nunca nadie había pensado como en eso. Y es que también se puede por este lado. Entonces, esas son las propuestas que se hacen desde abajo, desde el territorio. Yo les traigo unos ejemplos participamos en toda esta investigación en una red de investigación, así se llama, Red de Investigación Acción Participativa, con una universidad en Inglaterra, la Universidad de Sheffield, y varias universidades que están en el Pacífico. Lo bello de todo esto es que es un ejercicio comunitario, también de periodismo de paz, porque estamos las universidades, pero también están las organizaciones que le apuestan a la construcción de paz, y también están las comunidades campesinas y los pueblos étnicos. Y digamos que les voy a mostrar específicamente. ¿Cómo me regreso? Porque quiero ir como al link. Pero no me deja. Bueno, este sí me dejó, creo que sí. Lali Fernando Riasco es digamos que es una activista digital, ¿cierto? Ahí ya lo están viendo. ¿Por qué es importante mencionarles él? Él entonces, miren la juventud como es de joven. Tendría que ingresar. Yo les dejo como los links para que cada uno pueda como hacer la revisión. Porque Alexis Orilla y Lali Fernando Real, dentro de la red, ellos no son periodistas y hacen periodismo. ¿Cómo hacen el periodismo de paz? Alexis Orilla lo hace a través de la narración oral y musicaliza los poemas, hace relatos poéticos de muchas de sus vivencias y de las vivencias de su pueblo, porque es de Buenaventura. Entonces, como él vio que el conflicto por el que pasan, porque aún siguen sufriendo el conflicto en Buenaventura, mencionaba él que era complejo ir a los escenarios en donde estaban hablando de paz y sentarse a escuchar, porque claro, entonces habían ojos por otros lados, visiones que lo señalaban. Entonces él
como que se dio, bueno, a mí, en cambio, yo toda la vida he sido juglar, he sido un poeta, yo voy a hacer la denuncia a partir de eso. Y ya, entonces no lo señala y nadie lo vio, porque claro, no, él está ahí recitando es poemas. Entonces es un asunto súper poderoso, por eso les menciono que ojalá lo puedan ver, porque dentro de sus relatos está específicamente un asunto de denuncia y de pensamiento crítico frente a lo que les está ocurriendo mientras se construye esa paz. Con Lali Fernando, incluso, digamos que también de la nada surgió a través de YouTube y ha hecho posible que a través de los relatos, contando desde su pueblo afro, cómo ha sido, digamos, como los procesos de reexistencia pacífica que ellos han tenido desde el arte, desde la cultura, y digamos que entonces por eso se ha vuelto como tan, pues está en tendencia y es ya, digamos, un youtuber famoso, y precisamente por eso, porque le apuesta a otros relatos, a otras visiones, y eso de alguna manera también, como les digo, ayuda y apoya la construcción de una cultura de paz. Dentro del periodismo de paz, entonces orientado desde el modelo pedagógico de la universidad y en colaboración de la noción de reexistencia, se está trazando entonces un camino para la reconciliación, la comprensión y la coexistencia armoniosa. Ahí les dejo incluso referentes de periodismo de paz que ya son muy bien trabajados, algunos desde el Estado, otros también son organizaciones que a través de esta transformación de narrativas, la revitalización de los medios y la promoción de una cultura de paz arraigada en el pensamiento pluriversal, ¿cierto? Y este enfoque promete tejer entonces un futuro donde las palabras y las imágenes se conviertan en las semillas de cambio pacífico, genuino y duradero. Bueno, entonces, en verdad, muchas gracias por haberme puesto atención. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos. Sí. Muchas gracias a Natalie por su presentación. Vamos a intentar nuevamente con Nancy Correa Mosquera y resignificación del patrimonio cultural hacia una nueva memoria de nación. Vamos a ver, Nancy, por favor, a ver si te podemos escuchar. Hola, Nancy. Por favor, ¿nos puedes hablar? Hola. Ya me pueden escuchar. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Voy a esperar unos minutos más a ver si la logramos conectar o si no, pasamos a comentarios y preguntas. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Bueno, no, definitivamente no pudimos contactar con Nancy y nos puede mandar la ponencia para que queden las memorias porque pues no hay una buena señal y es imposible pues poderlo hacer con esta. Hola. Hola. No, ella sí está, intenta pero no le da. Abre el micrófono a ver si te escuchamos, así sin cámara. Es que yo creo que ella tampoco me está escuchando a mí bien. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, pero, o sea, puede la llamada, pero... Hola. Sí, a ver, abre el micrófono, Nancy. Hola. Sí. Está abierto. No te escuchamos. Apaga un momento tu cámara e intenta hablar, por favor, a ver si de esa manera. Hola. Y por el Facebook.
Aquí escribe que sí la escuchan por Facebook. ¿Por qué sí la escuchan? Yo me voy a fijar. Yo tampoco me escucho por Facebook. Nancy, ¿puedes intentar hablar de nuevo? Nancy, queremos probar desde la transmisión, a ver si desde la transmisión se escucha. ¿Podrías intentar hablar? No, no se oye ya tampoco. Nancy, si quieres, me compartes tu número de celular por acá, por el chat de Zoom. Y acordamos cómo te llamo para que lleguemos a algún acuerdo, ¿te parece? Y si quieres, pasemos a las preguntas. Sí, bueno. Entonces, vamos a mirar cómo se soluciona con ella y de pronto que frente por la tarde. No sé si haya comentarios, preguntas en torno al trabajo que se ha hecho esta mañana. Creo que, digámoslo así, en todas las presentaciones que se hicieron se muestran diferentes formas y experiencias a través de las cuales se hacen memorias alternativas, resistentes a las hegemónicas, y creo que era como el objetivo de este panel, o sea, mostrar esas formas de reexistencia y reexistencia, como decían algunas de las ponentes, Angélica y María Camila. Entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, pues este es el momento para hacerlo. Janet. Tengo un comentario, un aspecto que dejaste tú también cuando iniciaste la ponencia de apertura, y que lo veo un poco con la propuesta que nos hace Angélica, bueno, no me acuerdo si es Angélica, que cuando plantea de la Guardia Cimarrona para Bogotá, y también la participación que tuvimos aquí de la Claretiana. Y es en una sociedad que también cambia y que cada vez está más digitalizada, y que la novedad, así como tú decías, pues la novedad en cuanto a la inundación también de narrativas distintas, pero que saturan, y donde las fake news son parte del día a día y la verdad aparentemente deja de tener sentido, que es como ese boom que se está viviendo especialmente desde 2016, donde los mismos líderes globales como Donald Trump han hecho uso de redes sociales de una manera irresponsable, como lo hemos visto también, bueno, por parte de la extrema derecha y también de otras partes. Pienso que estas propuestas que ellas están planteando, y que también un poco en la lectura que nos hacía Diego, podemos pensar esas otras formas que son necesarias de narrativa, que incluso rompan con lo hegemónico de lo académico. Pues no es hegemónico, nosotros creemos quizás que es hegemónico, porque nosotros estamos allí, pero creo que cada vez es más
difícil. Nosotros en el SAC, a través de la academia o de esos formatos cerrados de la academia, vamos a lograr llegar a otras audiencias, especialmente a los jóvenes que vienen con otras formas de pensarse, no solo la historia, sino sus propias subjetividades. Yo creo que lo vivimos los que estamos en la docencia todos los días. En estos, un poco para cerrar la reflexión, en estos días antes me proponía trabajar desde los microversos y me estaba explicando cómo, y es una académica renombrada, y dijo, tuve que bajarme, y soy postdoctora, a trabajar con microversos ante la negativa incluso de escribir después de ChatGPT, todo el mundo cambió, de los estudiantes. Entonces me he ido por otras narrativas, me quedé pensando un poco cómo poder llegar a través de esas otras formas. No tiene que llamarse periodismo, no podría llamarse distinto. La Universidad de Antioquia ya lo ha hecho con el grupo de periodismo que ha convocado a que los periodistas se piensen cómo es narrar, o el mismo oráculo, cómo es narrar el conflicto desde otras narrativas, porque yo sí pienso que la memoria, la guerra necesitan otras formas de narrarse. Entonces me quedé pensando en las propuestas más desde el arte, más desde todos estos espacios, cómo podemos también nosotros salirnos de un discurso academicista para contribuir más a estas propuestas. Y eso es lo que me deja las reflexiones como un poco de estas tres ponencias para poder llegar a otras audiencias cada vez menos sensibles a todas estas situaciones que convocan dolor. Pues algo así, porque no hay sensibilidad tanto hacia ellos y nosotros pensemos que sí, pero no es tan fácil. Es solo un comentario más de reflexión que me llevo de estas tres ponencias. Queriendo aportar a lo de Yanni, el mismo que lo plantea, no podemos dejar de hacer resistencia. Porque con Yanni hay que ponerlo con pinzas. Pues me parece que es valiente porque solamente está la superficie. Y ella ponerse a hablar de cómo un Estado, unas políticas de Estado, todo el ensamblaje de la parte armada hizo lo que hizo. Y ella como describe eso, en términos académicos, pero también nos deja abierta la pregunta, ¿cómo entregar eso para que la universidad diga? Porque ahí entra entonces ya el periodismo y dentro de este asunto de hacer resistencia, tenemos que dejar de ser tan ingenuos, de que nos muestran las fotos y las narrativas de la extrema y la ultraderecha como si ellos hicieran actos de estupidez o actos inocentes de cómo construir palabras. Ellos ya llevan décadas, siglos, con la experiencia de alimentar en los imaginarios populares opiniones así. Entonces, uno no los puede invitar a ellos a un debate o a un orden de ideas porque ellos los tienen desde el futuro. Pero para la narrativa que necesitan vender a lo que llamamos la opinión de masas, ellos saben que no tienen que ser tan directos, tienen que construir todas estas relatos de su valoración del otro. Algo muy interesante que planteaba durante la exposición Juan David era que reiterabas el asunto de cómo desde la academia hay que exponer algo y decir que están mintiendo. Todo el tiempo nos están mintiendo, todo el tiempo los medios, todo el tiempo hay una competencia entre la academia y los medios de poder decir cuál de las dos voces está haciendo resistencia. Simplemente la academia, como lo plantea Yanni, se ha quedado en una función dentro de sus paredes. Y hay que empezar a salir de las paredes porque realmente está pasando fuera de las paredes. Gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta. Angélica, María Camila, Natalí. Pues para ello yo quisiera hacer una propuesta o ponerla sobre la mesa también para Daniela por otras cosas que hemos hablado, esto de hacer red. Yo lo estoy intentando con los estudiantes, pero no es fácil,
explicar por qué un personaje como Lage les llama tanto la atención, y yo lo entiendo, yo entiendo por qué les seduce sus ideas y por qué les seduce todo y cómo lo dice, un poco por lo que decía Diego. Pero también, así como nos están diciendo que para entender el mundo digital, cómo hay que entender el blockchain, que la economía digital, entonces todos nos ponemos a estudiar inteligencia artificial, entonces en eso nos volvemos expertos en un momentito. Creo que también lo que hay que crear es redes para nosotros entrar también a entender de una manera, quizás Diego, por su profesión, que no me acuerdo cuál es, le quede más fácil, o los que están en comunicación, algunas cosas, entender cómo se está construyendo esa narrativa que no es nueva. Estás como reencauchando cosas y sigue y hablan del comunismo y ponen el comunismo, y no logran posicionar tan fácil ideas, ¿no? Y las redes sociales hacen ese eco. Entonces, me gustaría que pudiéramos también pensar en que construyamos también redes con esto que tú llamas como colectivos que están también en la base, para poder nosotros también hacer aportes desde adentro, pero entendiendo también, y no como desde esas cápsulas cerradas de la academia, para nosotros también entender, y a partir de entender, pues sumarnos a propuestas que puedan hacer mayor resonancia, explicando esas otras narrativas para darle fuerza a estas que queremos como ayudar. De todas formas, yo creo que hay una desventaja. La desventaja es que para mostrar algo como esto se necesita complejidad y pensamiento. Y eso no se hace en un eslogan. Mientras que una fake news sí se hace en un eslogan. Entonces ahí hay una desventaja sistemática muy fuerte. Y yo lo digo, o sea, lo hago por lo mismo que hablaba en mi presentación, con mi familia. Ellos cogen un eslogan, lo repiten y se lo graban de memoria y lo transmiten y lo repiten. Para yo poder desmontar ese eslogan, tengo que hacer casi un trabajo pedagógico con ellos que puede durar 1 hora o 2 horas. Y nadie está dispuesto a mamarse 2 horas escuchándolo a uno y dialogando con uno para que entender eso. Entonces lo sacan a uno de taquito, bien sea por la red o bien sea en la conversación personal, porque dicen, no me complique la vida. Porque está dándole tanta vuelta a un asunto que es más simple. O sea, ese juego de la simplicidad, del mensaje simple, es muy poderoso, y es lo que yo digo, es que llevan desde Goebbels, llevan haciéndolo muy claramente, y cómo funciona eso. Y la contra a eso no es hacer ese mismo, lo hablábamos ahora también en torno al uso de los medios. Entonces el gobierno alternativo empieza a crear medios de comunicación alternativos, comillas, que repiten otra hegemonía o intentan generar otra hegemonía del discurso, mostrando cosas que tampoco muchas veces responden a lo que está sucediendo, sino una forma de hacer propaganda para defender. Entonces estamos como entre lógicas de varias propagandas que se enfrentan entre sí. Y nosotros que lo hacemos desde otro lugar, pues nos cuesta. Yo sé que hay que hacerlo, que hay que intentarlo, pero no siempre es fácil, porque tú tienes que explicar algo, y al explicarlo tienes que hacerlo mostrando todas las mediaciones, y al hacer todas las mediaciones te demoras un poquitico más, se hace más complejo el lenguaje y se hace difícil. O sea, no es tan sencillo frente a lo que se está luchando. No sé, Gustavo, ¿qué quería decir al respecto? Sí, se relaciona con eso. A ver, yo no sé, sería como una especie de hipótesis. Hay entonces algo en nosotros, el ser humano, que se aferre a ¿Qué es lo que hace que nos aferremos tanto a nuestra verdad, a lo que creemos como una realidad? ¿Qué es lo que hace que nos aferremos? Que nos impide a veces mirar la otra percepción. O sea, ¿qué es lo que hace? Porque finalmente es lo que acaba generando las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A una convicción. ¿Cómo lo explica? Eso, en la psicología social está el tema de la identidad, y que creo que porque es que construyen identidades, y la gente se aferra a esas identidades porque las identidades le dan sentido en el mundo para decir yo quién soy y yo a qué pertenezco. Hay un psicólogo clásico que es Tacfel, que lo empezó a trabajar, pues, que es de esta serie de psicólogos que empezó a preguntarse qué había pasado con el nazismo, y a ese grupo, él es de origen judío, y se empieza a preguntar eso y encuentra ese tema de la identidad. Y la gente piensa que una creencia, o una forma de pensar, o una narrativa son simplemente cosas externas, pero eso no es externo, eso está dentro del sujeto. Yo le digo a los chicos y a las chicas, es que los paradigmas, esas ideas, las ideologías, las creencias, las narrativas de memoria, son carne de la carne y sangre de la sangre.
Por lo tanto, cuando usted cuestiona eso, cuando usted le hace una pregunta a eso, la gente no siente que le están preguntando una idea, no siente que le están cuestionando un conocimiento, sino que lo están cuestionando a sí mismo. Y cuando tú sientes que está cuestionando a sí mismo, usted le dice, no me meta conmigo, porque yo... no, y termina siendo eso, la racionalidad se pierde, termina siendo un dispositivo emocional, que además es utilizado por estas formas porque apelan a la emoción. Y apelan a emociones muy primarias, la ira, la indignación, el odio, ¿sí? Y esa lógica de, porque nosotros tenemos a generar diferenciación, y esa diferenciación pues termina en discriminación y luego en odio al otro, al diferente. Todo eso son mecanismos que se han estudiado desde la psicología social, pero que aplican de una manera muy bien en términos comunicativos y en términos de la construcción de ese tipo de identidades, de ese tipo de agrupaciones, nosotros versus ellos. Yo mostraba ahorita eso claramente en ese relato donde 13 veces estaba la palabra de ellos para referirse a las insurgencias en contraposición a un nosotros, y cómo en esa lógica es complejo revertirla en la medida en que, vuelvo y digo, se está atacando una identidad, un yo. Yo es lo que yo experimento en la medida cuando uno trata de hacer pedagogía con esto. Y para hacer esa pedagogía necesitamos estos espacios, pero estos espacios no son lo que la gente consume, entonces terminamos siendo una minoría o una posibilidad de resistencia. Lo que yo pienso es que a lo que no podemos renunciar es a esa posibilidad de resistir, como lo decía Diego. De pronto es necesario pensar que Colombia sí tiene una situación histórica muy particular, porque lo que plantea el compañero y lo que plantea Juan David es que hay dos formativas de resolución de conflictos. Una es que ambos tenemos diferencias, cada uno sus intereses y unas necesidades, y nos sentamos a estudiar eso. Esa es la vía, pues, como que digamos, estructural que ha construido para la resolución de sus diferencias. Pero en Colombia existe el conflicto en aras de siempre salir por el lado de la contradicción. Sí. Entonces, como no hay nunca va a haber resolución del conflicto, porque aquí no hay mediación más allá de la contradicción. Entonces, la contradicción se convierte en el escenario, un caldo de cultivo de una sociedad que no ha sido formada como sujetos históricos ni políticos, porque todo el mundo está a la intemperie de lo que hablabas hace un momento. Todo el mundo está tratando de instalar narrativas de defensa, de contradicción. En este momento, lo digo desde mis zapatos, desde lo que acabaste de decir, ahora somos gobierno. A los que votamos somos gobierno. Hayamos votado por el uno o por el otro, el ejercicio democrático nos da el derecho de llegar a avalar o no avalar las prácticas del poder, porque votamos, porque hicimos la idea democrática, pero realmente toda la estructura está desconfigurada. Violencia, corrupción, la forma como se concibe la idea de persona, y siempre sale el mismo término, la contradicción. Es imposible establecer diálogos con el otro, porque el otro lo asume de forma personal y no lo asume como un aspecto de que estamos en conflicto, de encontramos una solución. Inmediatamente tiene que... Gracias, Diego. Edison, ¿quiere decir algo que luego con ganas de aportar? No, quiero escuchar. Listo. Bueno, gracias. Entonces, siendo pues este comentario que me parece que recoge lo que estamos tratando de plantear toda esta mañana, damos por cerrado este espacio y nos encontramos de nuevo a las 2:15 que estamos citados. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Gracias.